Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 25 del versículo 31. San Mateo, el capítulo 25, el versículo 31 hasta 46, leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de directo os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hasta el versículo 46 he leído. Este libro, San Mateo,
estaba hablando varias veces acerca del tiempo postrero, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que va a ocurrir, va a surgir en el mundo. Entonces, ahora nosotros hemos leído desde el versículo 31, está hablando acerca de el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él va a sentarse en su trono, porque nuestro Dios le encomendó todo derecho de juicio al mundo ante mano de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nuestro Dios no va a juzgar, sino que Jesucristo va a juzgar. Luego, Jesucristo, cuando va a sentarse en su trono, en aquel entonces va a levantar a todos los hombres. Por esa razón, hay dos tipos de juicio existe. Hay dos tipos de resurrección existe. ¿Cuál es? Uno es la resurrección para los justos. También la resurrección para los pecadores. La Biblia nos enseña claramente que después de morir no se termina nuestra vida, sino que nuestra vida va a seguir. Solamente nuestro cuerpo es como si fuera una cáscara nada más. Por eso la muerte es una separación, no es que desaparece, porque formando nuestra vida por medio de polvo de la tierra y también Dios sopló aliento de vida en el cuerpo y luego formó ser viviente, ¿no? Como ser humano. Por esa razón, mientras tanto que estamos teniendo la carne, necesitamos comer, beber, descansar, etc. Pero creo que después de morir, ya despoja del cuerpo. Por esa razón ya solamente puede tener el mundo del espíritu. Por medio del mundo del espíritu, creo que no es necesario comer, descansar, etc. No sé muy bien porque yo no fui al reino de Dios, ¿no? Todavía no sale video de YouTube, de internet y cómo está la casa de el cielo, cómo está el terreno. Pero únicamente nosotros podemos imaginar que hay frutos de un árbol que da variedad, diferentes frutos. Y también hay ríos de la vida. Y luego camino, todo son como de burro, así dice. Más o menos, solamente así nomás. Yo no sé muy bien qué tipo de cama se usa y tal vez puede acostarse para dormir o no sé. Esta cosa no está escrito en la Biblia. Únicamente yo puedo decir que después de morir no se termina nuestra vida, sino que sigue nuestra vida. Por esa razón, la gente antes de morir ya tiene que solucionar la tarea. ¿Cuál es la tarea principal de nuestra vida? Eso es, ¿cómo puede vencer el juicio eterno de Dios? Porque como lo que está apareciendo, Jesucristo preguntará a cada uno. Se divide dos grupos. O sea, antes de preguntar a cada uno, ya Jesucristo puede dividir dos grupos. Un grupo como tipo ovejas, otro grupo que se queda en lugar de izquierda y los cabras, así, las cabras, así dice.
Entonces, las ovejas y las cabras totalmente diferente, nacionalidad diferente, especie de animal diferente. Por esa razón, acá sale, Jesucristo va a preguntar a los justos, así dice, también a los pecadores, directamente. No depende de obra que sea juzgado o no juzgado, sino que ya después de resucitar, de primero se dividieron. No es que depende de su obra, puede elegir cada uno, se queda acá y allá, no. Al resucitar directamente se divide. ¿Por qué? Porque después de recibir el perdón de los pecados, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor para que nosotros renazcamos. Es muy importante. Por esa razón, cuando uno recibe la salvación, siendo justo, siendo hijo de Dios. Por eso esta identidad va a seguir después de morir y luego al resucitar, va a resucitar como hijo de Dios. Pero siendo pecador, ya va a seguir como pecador. Por eso después de resucitar, ¿cómo se resucita? Como la cabra, así dice. Por esa razón nosotros podemos investigar una palabra, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 8, leo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Así dice. La verdad que esta palabra, ¿no? Sale confesión para ser salvo, pero entre muchos pastores estaban cambiando la letra. ¿Sabe qué? Mucha gente estaba invitando a la gente y confesando sus pecados, ya será salvo. Así estaba invitando la oración e invitando a los pecadores. Pero en esta palabra nos explica que debería confesar de qué. De que el Señor es como Jesucristo es nuestro amo y el Señor y dueño. Eso es. Significa que con tu boca que Jesús es el Señor. Señor en aquel entonces utiliza ese como mayúscula, es decir que se refiere a nuestro Dios, nuestro amo, nuestro rey, este sentido. Porque mucha gente estaba viviendo en su deseo carnal, también siendo como dueño de su vida, ¿no? Por sí mismo, como si fuera dueño, podía tener decisión para estudiar, trabajar, ganar, usar. Todo depende de su obra. Toda la cosa depende de su decisión. Pero aceptando a Jesucristo como su Salvador, ya tiene que considerar como el siervo de Jesucristo. Por eso automáticamente Jesucristo será su Señor. El que confiesa, ya esta persona será siervo. Eso es.
teniendo la relación con el Señor Jesucristo y nosotros. También hay una condición más. Nuestro Dios le levantó a Jesucristo. Es decir, que Jesucristo ya fue resucitado por medio del poder de nuestro Dios. Dos cosas. Para ser salvo se necesita relación, dos cosas. Uno es, con su boca puede confesar que Jesucristo es mi Salvador, mi Señor. También Dios le resucitó. Significa que la resurrección ya canceló, ya cumplió la voluntad de Dios para pagar el precio de pecado de nosotros. Por eso en el corazón de uno ya tiene que creer que Jesucristo murió en la cruz en vez de mí. Es como igual que su muerte es mi muerte. Su sacrificio es mi sacrificio. Por eso la resurrección ya Dios tiene razón para justificar a mí. Eso es. Por eso la confesión, hay dos clases de confesión. Uno que después de recibir la salvación, siendo justo, si tiene pecado, si tiene error, puede confesar que había tenido error. Pero debería creer que Jesucristo ya había limpiado todos sus pecados y luego se arrepiente para que camine bien ante Dios. Eso es corrección. Pero ahora lo que está hablando confesión sobre salvación, para recibir la salvación. Pero primera de Juan está hablando confesiones después de recibir la salvación siendo justo. Si comete en aquel entonces puede confesar, reconociendo de su maldad. Además, por la sangre de Jesucristo ya había purificado, limpiado, incluye todos sus pecados, para que camine en la luz, para que tenga relación con la iglesia, para que sirva al Señor con la luz. Dos cosas son diferentes. Romanos capítulo 10, lo que está hablando sobre confesión, eso es para recibir la salvación. Primera de Juan, eso es después de recibir la salvación siendo justo, si anda en la oscuridad y si tiene pecado, en aquel entonces puede confesar que había cometido y luego creyendo que Jesucristo ya había purificado. Dos cosas tienen que estar en el corazón de justo, ¿no? Pero ahora ya, ¿qué relación está teniendo para ser salvo? Solamente con su boca que Jesucristo es mi Señor. También Dios le levantó de su tumba para que yo sea como justo, salvo. Por esa razón, como dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, es muy importante, ¿no? Con el corazón se cree. ¿Qué es lo que cree? En la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna para recibir la justicia de Dios. Luego, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con su boca, ¿qué es lo que tiene que confesar? Como lo que está apareciendo en el versículo 9, ¿no? Ya Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo ya limpió todos mis pecados. Por eso la gente puede confesar de lo que había creído en su corazón. Por eso nosotros estamos repitiendo, ¿no? Jesucristo hizo la redención eterna. Eso es una confesión. También Jesucristo nos santificó. Es una confesión. Jesucristo nos hizo justificación y perfección. También eso es la confesión.
confesando que Jesucristo me justificó, santificó y perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo, perfecto. Eso es la confesión que acompaña con la fe. Después de recibir la salvación, ya, ¿cómo puede vivir? Como lo que apareciendo acá, San Mateo capítulo 25, ¿no? Entre grupo de los justos. Por eso los grupos de justos, ya, ¿cómo pueden vivir? Al ver a los enfermos y entre los justos salvos, puede acercar, puede orar, puede pedir al Señor para que Dios le cure. También al ver a los hermanos salvos que tienen hambre, dificultad, también puede apoyar, ayudarle. También entre los justos que estaban encarcelados, entonces visitando y conversando, dándole una fuerza espiritual. Significa que Jesucristo, después de ser arrebatado, nos entregó el miembro del cuerpo de Jesucristo, es la iglesia. Por esa razón, ¿no? Después de recibir la salvación, siempre nosotros tenemos que considerar cada miembro es como miembro del cuerpo de Jesucristo, sirviendo a la iglesia, atendiendo, sirviendo a los hermanos, con corazón, como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, ¿no? Alguna persona, ¿no? Después de recibir la salvación, puede servir a los hermanos, a la iglesia, al siervo de Dios, constantemente, con corazón. Puede apoyar, puede ofrendar, puede visitar, puede ayudar. Pero entre los pecadores ya no tiene nada que ver con la iglesia santa, porque entre los pecadores todavía no han recibido la salvación, quedándose en sus corazones condenación y el pecado. Por esa razón ya no puede tratar así. Por esa razón, como dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Descubriendo que originalmente Dios había preparado el infierno para encarcelar a los diablos y sus ángeles. Significa que Satanás y a los diablos, nada más. Dios no quería meter a los hombres al infierno, porque Satanás había hecho gran tradición y hizo golpe de estado en el cielo, porque en el corazón de un ángel quería ser como igual que Dios. No solamente un ángel, sino también mucha cantidad de ángeles estaban acompañado con Satanás. Por esa razón, Dios quería meter al infierno los diablos como ángeles corruptos. Pero acá sale, ¿no? Los que se quedan al lado de izquierda, que entren al infierno que está preparado para meter a los diablos y Satanás, porque estaba metiendo a los pecadores, porque son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque Jesucristo ya vino al mundo y cargando el pecado del mundo, Jesucristo ya había crucificado, derramando toda la sangre, también se resucitó de su tumba. A través de la vida de Jesucristo hizo perfectamente la salvación
eterna redención. Pero entre los malditos, solamente ellos querían cumplir el mandamiento de Dios. Eso es contra la obra de Jesucristo. Porque solamente tenía que aceptar la obra de Jesucristo, suficiente. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pero mucha gente quería mostrar sus obras. Por eso nunca había cambiado de sus identidades. La identidad que era como descendiente de Satanás. Por esa razón Jesucristo estaba exhortando a los fariseos como escribas, como decían, sus padres son diablos. Entonces el padre es el diablo. ¿A quién se refiere? A los que estaban esforzando cumplir el mandamiento de Dios, pero nunca había purificado sus pecados. Porque para ser perdonado de sus pecados, únicamente tiene que tener relación confiando en la sangre de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo perfectamente la redención eterna. Por esa razón nosotros solamente tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, así dice. El versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La verdad que San Mateo capítulo 25 está hablando esta palabra, mueren. Toda la gente ya no puede vivir eternamente, sino que van a morir. Pero después de morir, ¿qué está esperando? El juicio eterno de Dios. Pero ¿quién puede vencer el juicio eterno de Dios? Únicamente el versículo 28, como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cómo dice? Una sola vez. ¿Cuándo se usa una sola vez? ¿Cuándo se usa una sola vez? Ya, por ejemplo, para comprar el producto de reloj, ya, más o menos $15, máximo $20. Pero si me vende por cuota, entonces cada mes yo tengo que pagar $1. Pero una vez, ¿ya? Yo puedo decir al vendedor, ya, una vez yo voy a cancelar. Yo cancelé. Entonces, ¿cuánto dinero tiene que cancelar? $2. Solamente $2. Yo cancelé y luego yo digo, ya, yo cancelé todo. ¿El vendedor acepta o no acepta? El vendedor me dice, Señor, cuente bien. El precio es $20. Usted está pagando $2. ¿El precio 20? Sí. Yo pago $2. Falta 18. Me equivoqué. Entonces yo voy a pagar en cuota. Entonces ahora solamente tengo $2. En aquel entonces ya lucha una vez o a cada mes, así. Ya, por ejemplo, Jesucristo sí quería llevar nuestros pecados una vez, después de orar, ya 2 veces, después de orar, ese hombre, o fulano, menguano y todo, o 3 veces, ya pasando ya 1000 años, ya junto todo llevan. No puede usar una sola vez todo. ¿Cuándo se usa una vez? Una sola vez. Desde
que Jesucristo cargó el pecado del mundo hasta el fin del mundo una sola vez. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muchos se refiere todos completos del mundo, pasado, presente, futuro. Y aparecerá, ya está añadiendo, ¿no? Aparecerá. ¿Cuándo va a aparecer? En el libro de San Mateo capítulo 25, ahora 31, el versículo 31 está hablando. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Wow, sin relación con el pecado. Significa que al ver la gente, si tiene pecado, ¿por qué no? Porque todavía está llevando por sí mismo su pecado. Jesucristo llevó una sola vez para todo. Pero ya uno que está teniendo pecado, porque no aceptó. Por eso yo digo, ¿no? ¿Quién se va al infierno? ¿El que cometió bastante? No. El que no cree que Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre. Esa cosa. Porque Jesucristo ya llevó todo, pero no cree. Si no cree, no vale. Otra vez. No cree lo que había hecho la redención eterna por la sangre de Jesucristo, no vale. ¿Por qué no vale? No cree. Si cree, vale. Vale. Si cree, vale. Por eso la salvación viene por la fe, por la gracia de Dios. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quién tiene que esperar a Jesucristo? Como las ovejas, los que no tienen pecado. ¿Por qué? Siendo justo. Por eso, últimamente vamos a confirmar, como dice San Mateo capítulo 25, último versículo. Así dice. Vamos a leer todos juntos. Ya, prepárense. 1, 2, 3, 46. ¿Está listo o no? Ya, San Mateo capítulo 25, el versículo 46, 1, 2, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Quién va a tener la vida eterna entre los justos? ¿Quién es justos? El que acepta la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por la fe puede ser justo. Por eso los justos solamente podrán vivir eternamente en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante para ser renacido, para recibir perdón eterno, para ser justo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está teniendo plan para juzgar al mundo. Un día Jesucristo viene por segunda vez al mundo y luego va a resucitar a todos los hombres del mundo. Pues hay dos tipos de resurrección ahí. Uno es la resurrección de juicio eterno de Dios y también para los justos que va a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nosotros podemos agradecer al Señor porque Dios había dado perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, tenga misericordia del mundo, porque todavía mucha gente están siendo como pecadores, teniendo condenación, y luego quiere cumplir el mandamiento de Dios para mostrar su buena obra. Pero nada que ver nuestra obra para ser salvo. Solamente se necesita confesar que Jesucristo es nuestro Señor, Salvador, y también Dios le resucitó de su muerte para justificar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición, que nosotros podamos aprender cada día la palabra de Dios.
Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga.